Hola amigos del Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate. En esta ocasión, nuestra primera ocasión, estamos con el profesor de Brazilian Jiu-Jitsu, Fernando Cadena, una persona con una gran trayectoria entrenando a entrenadores. Es un entrenador de entrenadores, casi 20 años haciendo esto. Y bueno, profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? Gracias a ti por invitarme. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Estoy muy emocionado con esta nueva etapa, con tanto profesional que está en el círculo. Y bueno, pues ahora a usted le tocó ser el pionero. Así que es un placer para mí poder platicar y aprender todo lo que se pueda. Un placer estar aquí. Pues bueno, vamos a empezar. Tengo entendido que estuvo trabajando como entrenador o profesor, mejor dicho, o instructor en la Dirección General de Antiterrorismo de la Policía Federal Preventiva en México, ¿es correcto? Es correcto. Fui instructor de defensa personal en la Dirección General de Terrorismo de la PFP. Ok. ¿Qué nos puede platicar de su experiencia? ¿Qué enseñaba ahí? ¿Qué pasó ahí? Ok. Debido a la dinámica del servicio de inteligencia en el cual no se utiliza uniforme igual que con los policías convencionales, necesitábamos tener una herramienta especializada a la hora de control y conducción de personas sospechosas y en apego a derechos humanos no podíamos lesionarlos, no podíamos tenerlos con golpes. Entonces eso me hizo voltear a ver al jiu-jitsu brasileño para poder hacer un control de una zona violenta sin necesidad de lesionarlo. Excelente. ¿Y cuántos años estuvo ahí? Yo estuve de 1999 al 2004. Excelente. También tengo entendido que fue de los pioneros, por así decirlo, con el Brazilian Jiu-Jitsu en México. Tengo entendido que, de hecho, compitió en el primer torneo que se realizó el 16 de mayo del 2003 en la ciudad de León, Guanajuato, un seminario con el profesor Royce Gracie, ¿no? ¿Me escucha? A ver, le vuelvo a preguntar. Tengo entendido que usted estuvo en el primer seminario que se llevó a cabo de Brazilian Jiu-Jitsu en la ciudad de León, Guanajuato, con el profesor Royce Gracie el 16 de mayo del 2003, ¿es correcto? Estuve en el segundo seminario. El primero fue un año antes. Ok. Yo estaba dando la capacitación en la policía y solicité que me actualizaran. Y entonces una persona de Guadalajara, de la Dirección de Inteligencia de Guadalajara, me comentó que habían dado ese curso y yo me puse en contacto con ellos y ellos me dijeron que el siguiente curso iba a ser en León, Guanajuato, que fue al que yo me presenté. Y en cuanto fue a ese seminario, se enamoró del sistema y ya nunca lo dejó. Es correcto, fue completamente distinto a lo que yo había visto. El profesor Royce Gracie es una leyenda dentro de esto y a mí se me ocurrió retarlo para ver si realmente me podía someter. Y fue una experiencia para toda la vida. Invaluable, claro que sí, me imagino. También tengo entendido que tuvo la oportunidad de hacer un combate en 1993 en arte marcial mixto, ¿no? No, fue en el 2008. Ah, ok. 13 de septiembre Platíquenos. del 2008. Dentro del entrenamiento vino Rodrigo Gracie, un sobrino de Royce Gracie, y él me comentaba que si yo era entrenador y entrenaba policías, que yo necesitaba hacer una pelea profesional de artes marciales mixtas para poder tener una experiencia sobre lo que estaba hablando. No solamente es detener a una persona en la calle, es enfrentarte a una persona que también se está preparando física y mentalmente para lastimarte. Si tú logras eso y sobrevives, puedes tener mucha información para darle a tus alumnos. Por supuesto, claro que sí. Ya la experiencia es empírica, entonces uno puede hablar de esa parte, no nada más de la biomecánica, ¿no? También de la parte emocional y sensitiva, ¿no? De la experiencia, que es pelear. Es correcto. Ok, entonces, ¿cómo conoció el Brazilian Jiu-Jitsu por primera vez? ¿Cuál fue su primer encuentro? Tengo entendido que fue antes del seminario, ya había escuchado de esto. Claro que sí. En 1994 yo vivía en el sureste del país. En el periódico decían que iban a transmitir
unas peleas de Street Fighter. No sé si te acuerdas de ese videojuego de los años 90 que todos estábamos felices. Claro. Entonces pusieron el logotipo del Street Fighter y pusieron una foto de Royce Gracie y una foto de Ken Shamrock. Y abajo decía Ryu y Ken. Ah, ok. Entonces yo lo fui a ver pensando que era un videojuego. Pero nada que ver, era demasiado real. Y Claro. a partir de eso me llamó mucho la atención. Yo en ese entonces entrenaba taekwondo y empecé a buscar en México quién me podía enseñar ese arte marcial. En ese entonces no había en la zona donde yo vivía ningún profesor sobre el tema, así que tuve que empezar a buscar en internet, que también estaba empezando, y encontré los videos del profesor Royce Gracie y del profesor Rorion Gracie, y ahí fue donde comencé a ver la técnica. Entiendo. ¿Y cuál es, digamos, lo que más le llamó la atención del deporte? ¿Qué es lo que lo apasiona tanto? Su honestidad. Déjame te explico ese punto. El jiu-jitsu es muy honesto. Si tú tienes el conocimiento, tienes la experiencia y tienes la aplicación pragmática del tema, se va a ver en el tatami a la hora que estés haciendo el combate. No puedes fingir que eres bueno. Eso fue lo que a mí me gustó. Y la otra parte, mi profesor Saulo Rivero dice, el jiu-jitsu es fácil. Tú lo complicas. Con tus prejuicios, con tus miedos, con todo lo demás, dices, es que esto no va a poder. Pero es muy, muy honesto, es muy fácil de aprender y sobre todo te da confianza. Por supuesto. Ok. No, pues muy interesante. Acaba de mencionar a su profesor, Saulo Rivero. ¿Nos puede platicar cómo lo conoció, cuánto tiempo lleva entrenando con él, cómo es su relación? Claro que sí, yo lo conocí en el 2015 porque él tiene una academia que se llama Universidad del Jiu-Jitsu. A mí me hicieron un regalo de cumpleaños que era su libro. Y su libro no era el clásico libro donde viene una técnica, una técnica, una técnica, una técnica, 3 fotos y vas aprendiendo. Él lo va dividiendo por los grados y es un libro teórico. Y él empieza a hablar de toda una metodología de la enseñanza, cosa que yo no había visto con ningún otro profesor. Eso me hizo llamar la atención. Entonces decidí entrar a la universidad. Ok. Interesante. ¿Qué estudió? La Universidad del Jiu-Jitsu. La Su Universidad academia de así se Jiu-Jitsu. llama, en la Ah, Universidad del Jiu-Jitsu. Entonces, interesante. eso es lo que me hizo acercarme a él, porque empecé a ver una metodología y eso te permite tener confianza. Dentro de las cosas que yo estoy investigando y que yo aplico, una cosa es la heurística, que es una programación inconsciente que nosotros tenemos, y también tenemos la disponibilidad heurística que nos da un sesgo de conocimiento. El proceso que él hace nos ayuda a aumentar esa disponibilidad de heurísticas. Y de esa manera, cuando tú estás en altos niveles de estrés, no te atoras. Cuando el sistema simpático empieza a funcionar, lo que pasa es algo que Daniel Goleman le llama un arresto amigdalar. Es decir, las funciones cognitivas, los movimientos finos de coordinación del cuerpo se van eliminando a nivel que vaya aumentando la adrenalina. Y si tú no tienes ya programado el movimiento, lo que en los animales es ataque o fuga, para nosotros se vuelve ataque, fuga, y como en las computadoras, la pantalla azul se detiene la máquina y ya no te mueves. Y en ese momento te pueden lastimar. Eso es porque tu computadora que traes acá arriba está buscando la información y se atora. A Ok. la hora que nosotros hacemos este tipo de procesos, lo que logramos es tener la información disponible, pero ya no de forma consciente. Hay una frase que usa el profesor Saulo y dice, si tú tienes que pensar mucho, te atrasas. Si te atrasas, tienes que usar fuerza. Si tienes que usar fuerza, te cansas. Si te cansas. Entonces, no podemos pensar mucho. Todo Perdón, tiene que estar ya dentro.
Sí, es que se trabó un momento. Si te cansas, ¿qué sucede? Si piensas mucho, te atrasas. Si te atrasas, tienes que usar fuerza. Si usar fuerza, te cansas. Y si te cansas, te mueres. Claro, ok. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que tener disponibilidad heurística para poder hacer esos toma de decisiones en altas condiciones de estrés sin tener que pensarlo tanto. Interesante. No, la verdad, este tipo de temas me llaman mucho la atención, son muy importantes para también, de alguna manera, profesionalizar al sector. No nada más se trata de entrar y pelear, sino de conocer la parte biomecánica, física, anatómica, ¿no? Del combate, y eso es algo que yo creo que habla muy bien de los profesionales, y en este caso, pues, demuestra usted toda su experiencia, y la verdad, muchas gracias por la información que acaba de aportar. Me gustaría hablar un poquito acerca de su campeón. Tiene usted un campeón nacional que se llama Marco Alcalá, ¿correcto? Sí, Marco Alcalá tiene ya 12 años entrenando conmigo. Él era entrenador. Él era peleador de MMA. Él empezó en MMA y su profesor, Adrián, fue alumno mío. Entonces, que mejorara su técnica de piso. El mismo que a mí se enamoró del jiu-jitsu y dejó el MMA y empezó a competir. Ok, ¿Me ¿y escuchas? actualmente sigue entrenando con usted? Sí, actualmente él sigue entrenando y ya él da la clase en la parte competitiva. Aquí en la academia se divide en dos partes. Yo veo las bases y la defensa personal y él ve el área de competencia. Ok, ¿y cuál es su récord en general, el del profesor Alcalá? Mira, él ha sido campeón nacional de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu Brasileño, del profesor Mario Delgado, la de Jiu-Jitsu tradicional en la modalidad de Neguasa y el ESL. Y cuando se hicieron los torneos por parte de la Federación Internacional de Jiu-Jitsu aquí en México, tanto de Abu Dhabi como de la IBJFF, en los dos sacó medalla de oro a nivel nacional. Excelente, no, muy, muy interesante. Dentro de todo este panorama, ¿qué cree que es su expertise, lo que más le apasiona y lo que más domina dentro de todo el tema marcial? Ok, para mí es muy importante la pregunta ¿por qué? Todo mundo enseña una técnica y es muy bueno, pero yo quiero saber por qué funciona. Eso te va a dar una confianza extra en la técnica, porque de esa manera sabes que esto funciona por estos principios físicos, por estos principios de mecánica, por estos principios de cinemática, por estos principios de psicología, porque algunas cosas son presiones psicológicas. Hay algunas peleas, por ejemplo, por ahí estaba Preguiza contra André Galbao, que al inicio lo trata de agarrar al cuello, pero a la hora de hacer eso, lo agarra con tanta fuerza que se ve como si fuera un golpe. Y eso afectó psicológicamente a Preguiza y perdió la batalla. Entonces, mi trabajo es hacer un patrón de entrenamiento que le permita al atleta conocer sus fortalezas, sus debilidades, sus áreas de oportunidad donde puede ir y cuáles son los vicios que ya trae si es que venía de otra academia o los vicios que ha ido adquiriendo durante el aprendizaje de Jiu-Jitsu. Ok, muy, muy interesante. Ok, y bueno, dentro de su experiencia en el combate que tuvo de arte marcial mixto, cambió mucho su manera de pensar con respecto a lo que hacía antes, porque bueno, me imagino que la parte de la experimentación en un combate cuando ya está alguien frente a usted queriéndolo lastimar, pues cambia bastante, ¿no? Sobre todo porque usted se enfoca en el Brazilian Jiu-Jitsu y en su combate en arte marcial mixto, pues había golpe, patada, codazo, rodillazo. ¿Cómo es que afectó toda esa experiencia? No sé qué nos pueda platicar. Claro que sí. No sé si recuerdas, Mike Tyson hace una frase que dice, todo mundo quiere ser campeón mundial hasta que recibe el primer golpe. Mismo pasa aquí. Todas mis técnicas, yo decía que eran buenas, efectivas y eficientes. Sí, sí, Con sí. el tiempo me di cuenta de que se podían mejorar más. Encontré áreas de oportunidad.
Eso me hizo ver ciertos detalles. En el torneo de Jiu-Jitsu brasileño, en modalidad kimono o sin kimono, no hay golpes legalmente hablando. Pero eso no quiere decir que no se den. Ha habido gente que, pues, por accidente o a veces se calientan los ánimos, finalmente es un deporte de combate, y pues se va un codazo, se va una patada o de plano se va un puñetazo. Y tienes que estar preparado para eso. El torneo, para mí, es una manera de cuantificar el desempeño del atleta. Te pongo un ejemplo. Las escuderías de la Fórmula 1 compiten para ganar el premio, pero ese premio no es el que los mantiene. Lo que a ellos los mantiene es que terminando desarman el motor, lo analizan, ven el desgaste, ven lo que sí están funcionando y hacen innovaciones sobre su motor, sobre su transmisión, sobre su suspensión, sobre su dirección, sobre el vehículo completo. Lo mismo pasa con mi torneo. Yo preparo a la persona físicamente, llevo un tabulador, llevo todo un proceso. Luego, durante la pelea, lo grabo y terminando, analizamos el video segundo por segundo para ver qué fue lo que hizo, qué fue lo que no hizo, qué fue lo que le faltó hacer, qué fue lo que hizo su oponente, qué fue lo que no hizo su oponente y qué es lo que le pudo haber hecho su oponente. Gane o pierda, eso es, no voy a decir que no es importante, pero en mi caso como entrenador es secundario. A mí lo que me preocupa es mejorar la calidad del desempeño de mi atleta. Necesito ver sus peleas de hace 5 años, de hace 4 años, de hace 3, de hace 2, de hace 6 meses y de la semana pasada, y necesito ver una gráfica que va hacia arriba. Si yo no veo eso, algo está fallando. Correcto, interesante. Entonces, se podría decir que está muy especializado en la parte previa y también post pelea, ¿no? De un peleador. Es decir, lo prepara hasta que se dé la pelea, pero la preparación no termina sino hasta después de la pelea todavía. Claro que sí. El ciclo de entrenamiento tiene que ver con la elaboración del plan, el desarrollo, la ejecución, el torneo, la retroalimentación y la implementación de un nuevo plan o el plan mejorado, dependiendo qué es lo que tú estás viendo sobre la marcha. No nada más es para un torneo, es un plan de 1 año, de 2 años, de 5 años, dependiendo cómo tienes a la persona. Hay otros muchachos que entrenaron conmigo y que también estuvieron haciendo este plan competitivo y que ahora ya se salieron y ellos abrieron sus propias academias. Y ya ellos hacen su trabajo y hacen sus desarrollos. El que tengo de más tiempo es al profesor Alcalá, el cual desde 2014, 2013, se vienen grabando sus peleas, se vienen analizando, se viene viendo su peso, se viene viendo su desarrollo, su masa corporal, los niveles de grasa que tiene, para poder hacer ese perfeccionamiento. Entonces, si tú ves una pelea del profesor Marco Alcalá del 2013 y ves una pelea del 2019, se va a ver mucha diferencia. En el 2013 él peleaba hasta 70 kilos su categoría. Actualmente tiene 85 kilos y tiene un porcentaje de grasa corporal del 11-12%. Entonces, hubo un gran cambio. En esto me ayudó mucho el doctor Merlo, porque él me hizo modificar ciertas cosas del entrenamiento que yo antes lo hacía de una manera, se podría decir, artesanal, en la cual yo no utilizaba una teoría de entrenamiento físico y técnico adecuado. Por darte un ejemplo, muchos lo que hacen es recortar el peso de su peleador para entrar a una categoría, pero no se ponen a ver si ese recorte fue deshidratación, si fue pérdida de grasa o si fue pérdida de masa corporal. Ellos lo que les importa es que la báscula tenga numeritos menos para poder entrar a la categoría. A mí me preocupa que no se me deshidrate, que pierda grasa corporal, pero que no pierda su masa, para que entonces pueda tener un mejor desempeño. No sé si me explico en esa parte. Por supuesto, claro que sí. Claro que sí.
Ok, aprovechando el comentario, me imagino que todo esto puede ir teniendo algunas adaptaciones y variables respecto a las características de sus estudiantes. Es decir, muchas veces cometemos el error, algunos profesores del sector, de enseñarle a todos los estudiantes como si fueran todos iguales, ¿no? Pretendiendo que todos realicen las técnicas como dice el libro, por así decirlo, o la regla. Pero en este caso, supongo, por lo que entiendo, que es más un trabajo es personalizado, ¿no? Se considera la habilidad, la masa corporal, el peso, la altura, y de acuerdo a todas esas características es que se le ayuda al peleador a generar mejores resultados, ¿no? Claro que sí. Mira, la clase general es un estándar y en ese sí tenemos que buscar hacer una línea de producción en la cual todos conozcan lo mismo. Un peleador es otra historia. Allá estamos hablando de un vehículo de carreras. Un vehículo de carreras yo no lo voy a usar para pasear por la Ciudad de México. Le voy a romper la suspensión. Entonces, una cosa es el estándar normal y otro es el atleta. En cuanto al atleta, hay que usar los 7 principios del entrenamiento, hay que hacer sus pausas, hay que ver, hay que analizar a la persona. Aquí es muy importante, todo se tiene que medir. Y si no lo puedes medir, busca la manera de medirlo para poder notar tu avance. Porque si yo no mido nada, ¿cómo sé que mi peleador está mejorando? Claro, Si yo, por supuesto. si yo nada más tomo, por ejemplo, ¿cuántas medallas ha ganado? 5. ¿Cuántos torneos ha ido? 10. Ah, bueno, entonces está el 50%. Pero esa información es muy, muy, muy limitada. Entonces, en una pelea, yo puedo sacar más de 40 datos que le pueden servir a este atleta para darse cuenta dónde puede mejorar su desempeño. Y en ese momento, la medalla no es un mérito, es una consecuencia del entrenamiento. Por Y supuesto. eso es lo Ok. que yo busco como entrenador. Entonces, que él, yo quiero que él vaya tan preparado que cuando esté en el torneo, lo que él viva ahí sea un día de campo comparado con lo que yo lo puse a hacer aquí en el gimnasio. Claro, no, muy, muy interesante, la verdad, pensar en la consecuencia del trabajo y no tanto en el mérito, ¿no? Porque muchas veces eso hasta se ve en la parte hasta en la parte familiar, ¿no? En lugar de pensar en premios y castigos, pensar en consecuencias, cambia mucho la dinámica. Mencionó algo importante ahorita, ¿nos podría recalcar un poco más la información respecto a los 7 principios del entrenamiento? ¿Nos puede hablar un poquito de eso? Ay, mira, vamos a hacer algo. De eso, si quieres, hacemos una entrevista aparte, ¿Ok? porque ahí le puedo echar horas, horas, horas. Ahorita yo lo saqué por la parte individual, de hacer el análisis FODA, pero cada uno de los puntos son muy, muy importantes. Entonces, si yo te lo digo ahorita aquí así al bote pronto, es posible que cometa errores o que haga algo que ponga a pensar a la persona que esté oyendo entrevista, que diga, bueno, pero es que lo que está diciendo con esto se contradice con esto. Él me Claro, está ¿no? diciendo que el entrenamiento es individual, pero me dice que luego que a todos les enseña la misma barra de brazo. Entonces, ¿de qué se trata? En ese aspecto, si quieres, lo hacemos mucho más a fondo para poder comprender realmente cuál es el desarrollo. Porque en esta parte tenemos que ser los profesores muy, muy, muy delicados para no confundir ni a los alumnos cuando son clases, ni a los atletas. Hay ocasiones que mi alumno está tan estresado o mi atleta está tan estresado durante el combate que yo le digo, mueve la pierna derecha y se voltea y me dice cuál es mi pierna derecha. Sí, no, Entonces, por supuesto, claro que sí. Y es muy buena idea, porque de esa manera dejamos a las personas un poquito picadas, un poco para que tengan ganas de más, ¿no? Así que en la próxima ocasión nos enfocamos en el tema y me parece excelente. Una cosa que sí me gustaría tomar en cuenta es la parte de lo que le enseña a la gente en defensa personal, porque obviamente tiene que haber una gran cantidad de modificaciones con respecto a los peleadores, ¿no? Porque pues, el objetivo es distinto y también muchas veces cuando se trata de la calle, pues no es muy conveniente estar en el piso dando vueltas, sino tener un poco más de control y enfocarnos en eso. ¿Qué nos puede decir acerca del tema?
Mira, una de las cosas que siempre se han dicho del jiu-jitsu brasileño es, el 90% de las peleas se acaba en el piso. Pues sí, pero el 100% empieza de pie. Entonces, nosotros empezamos de pie. Hay un prejuicio, hay un preconcepto de que el jiu-jitsu brasileño solamente es piso. Y no es así. Yo entré buscando la parte de sometimiento policial, en la cual yo voy a llevar a una persona al piso para controlarlo. Yo no voy como policía yo no voy a jalar a la guardia. Yo voy a agarrar a una persona, la voy a acostar y la voy a esposar y la voy a mantener ahí sin que se mueva, pero también sin que se muera. Ya ves ahorita en los Estados Unidos todo el show que traen con los policías que le pusieron la rodilla en la cabeza, que le rompieron las costillas. Es evitar esa parte. No es tan distinto el entrenamiento de un atleta al entrenamiento de defensa personal. Las técnicas son las mismas. El enfoque es un poquito más diferente, porque en este caso yo utilizo algunas teorías, por ejemplo, a algunos autores como a Jeffrey Thompson, como Masada Job, Dave Grossman, que fue muy conocido por una película que se llamó El francotirador, donde ponen algunas de sus frases de su libro que se llama Sobre el combate y que fueron pues hubo mucha Sí, polémica. lo conozco al teniente coronel Dave Grossman, es buena persona. Ah, excelente. Pues precisamente una de las cosas que él muestra es todo este proceso de la fisiología del cuerpo humano con el sistema simpático y su repercusión en el cerebro. Entonces, con los que les enseño defensa personal, yo les enseño el semáforo de Cooper, yo les enseño el sistema de elevación de las pulsaciones por minuto de Dave Grossman, para que ellos sepan qué está pasando con su cuerpo cuando una persona llega, les pone una navaja y les dice, esto es un asalto. Y de hecho, más aún, les enseño qué tienen que ver para que no lleguen a esa situación. ¿Cuáles son los datos que tienen que ver en las manos, en la mirada, en la cintura, en el caminar de una persona, para que se den cuenta que esa persona viene con una conducta agresiva hacia él? Porque una de las grandes broncas que tenemos es que tradicionalmente lo que se defiende es cuando yo tengo ya el cuchillo aquí. Pero eso estamos hablando de un periodo de tiempo y no estamos tomando toda la línea de tiempo y todos los otros factores que intervienen dentro de este tema. Entonces, la finalidad con esto es generar las medidas preventivas, generar los círculos concéntricos de seguridad que se utilizan dentro de las Fuerzas Armadas de manera personal y después de eso, las técnicas. Pero si llega una persona, me pone una pistola en la cabeza, me pone un cuchillo acá y me pone una granada en la oreja, y yo no me di cuenta, a lo mejor hasta me lo merezco, porque ¿qué estabas haciendo para que esas personas llegaran y te pusieran en esa situación? Por supuesto. No, muy claro que sí, muy, muy interesante. Y bueno, profesor, nos gustaría saber cuál es su futuro a partir de ahora. ¿Qué plan tiene? Está ahorita ahorita está la pandemia, pero no sé si haya algún plan a futuro. ¿Qué es lo que sigue para usted? Mira, con el doctor Merlos está haciendo el círculo de profesionales. Entonces tenemos por ahí la idea de desarrollar un libro en cuanto al entrenamiento de Jiu-Jitsu brasileño para poder mostrar a la gente, tanto a profesores como a personas que se interesen sobre el tema, qué es lo que está pasando. Cuando tú vas a una universidad, quiero estudiar una licenciatura, bueno, te dicen, este es el plan de estudio, esto es lo que vas a aprender y estas son las fechas que te vas a llevar. Algo así queremos hacer para que de esa manera podamos dar al que no conoce un panorama de lo que va a pasar y al que ya conoce, darle herramientas que nutran el trabajo que ellos están haciendo. Nosotros no venimos, o un servidor, no vengo a descubrir el agua tibia ni el hilo negro. Yo lo que quiero es dar herramientas que las puedan ajustar, que las puedan aplicar dentro de lo que ya saben. Y de esa manera
complementar. Yo puedo verme muy alto si me subo sobre los hombros de otra persona. Y lo mismo pasa con mi conocimiento, ¿no? A lo mejor se puede ver genial, pero mi conocimiento está basado en lo que hizo el maestro Helio Gracie, en lo que hizo el maestro Royce Gracie, en lo que hizo el maestro Rorion Gracie, en lo que hizo el maestro Saulo Ribeiro. Y a partir de eso, yo estoy aportando un granito más para hacer esa construcción más grande. Y lo más importante para mí es que en este momento debe de haber una persona, ya sea un profesor, un alumno o alguien que apenas se esté interesando en las artes marciales, que esto le dé una chispita de interés y diga, yo quiero aprender. Y a lo mejor de ahí viene el siguiente profesor que va a hacer una innovación en los próximos 20 años. Claro. Ok, no, pues muy interesante. La verdad, definitivamente ese libro va a ser un éxito. Se necesita, hay que profesionalizar el sector lo más que se pueda y la verdad, qué padre y qué noble causa la que tiene ahorita por delante. Bueno, pues por favor nos puede comentar dónde encontrarlo, dónde da clase, dónde vive, para todas aquellas personas que quisieran pues comunicarse con usted. Claro que sí. Nosotros estamos en León, Guanajuato. La calle es Paseo de los Insurgentes 304, tercer piso, Colonia Jardines del Moral. Y en Facebook, Instagram, en todas las redes sociales y en el internet, estamos como Rivero Jiu-Jitsu León. Perfecto. Ok, bueno, pues entonces yo creo que para esta primera ocasión ha sido muy interesante, nos dejó picados con mucha información, así que definitivamente nos vamos a ver en una segunda y tercera y muchas otras ocasiones. Y pues muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, por aportar su conocimiento y nos vemos en una próxima entrevista si todo sale bien. Gracias a ti, estamos pendientes con lo de los 7 principios del entrenamiento. De eso, prepárate, de tener un buen tiempo, tener un buen café, porque es fascinante. Esa es la base que yo ocupo para poder hacer todo lo demás. Perfecto, claro que sí. Por favor, no se lo vayan a perder. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Mi nombre es Saya Iván Lacouture. Y bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos.